Muy buenas, mi nombre es Sebastián Celis Collazo, soy estudiante de la Universidad de la Amazonia. Me encuentro en el quinto semestre de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Este video está dedicado a la materia de Inmunología General, en la cual expondremos el siguiente artículo que se denomina Local and Systemic Immune Response Polywell Infection on Broilers Type Chicken with Avian Metapneumovirus subtipos A and B. Entonces tenemos que la traducción sería la respuesta inmunitaria locales y sistémicas tras la infección de pollos de engorde con metapneumovirus aviar subtipos A y B. Entonces continuamos. Como podemos observar, podemos ver lo que es la portada del artículo y ahora expondremos como tal todo el artículo. Comenzaremos con lo que viene siendo el resumen. Entonces nos habla de el metapneumovirus aviar, o en sus siglas, es el causante del síndrome de la cabeza hinchada en pollos de engorde, en donde se ha reportado en lo que viene siendo en pavos que la inmunidad humoral local y mediada por células juega un papel importante en la respuesta inmune contra este tipo de infección vírica. Como tal, ¿en qué consiste este artículo? Consiste principalmente en la utilización de pruebas in vivo y in vitro, ver la respuesta humoral local y mediada por células mediante la infección de este virus. Eso es como tal lo que consiste. Principalmente los hallazgos que se encontraron es que la actividad de las células T sistémicas y locales y posiblemente las células natural killer en las glándulas Hayden, en sus siglas, pueden explicar la diferencia en la patogénesis del metapneumovirus aviar entre las dos especies. Estas dos especies se refieren a lo que es los, los pollos de engorde y los pavos, los cuales pues los pavos son los que más se han reportado, porque hay que aclarar que ese es el primer artículo que va a hablar sobre este tipo de infección vírica y la respuesta inmune sistémica y local que tiene. Entonces nos dice que la activación de las células T es un referente de diferenciación de la respuesta inmune que tienen los pollos de engorde frente a los pavos, que pues no tienen una activación de las células T. Otro hallazgo, que cuando se observó el pico de los signos clínicos más graves como tal, se encontraron lo que fue la inmunoglobulina A, por la prueba de ELISA, y lo que fue los anticuerpos neutralizantes del virus en lo que fue en los lavados traqueales, y estos disminuyeron como tal en el día 10 y 14 después de la infección o la inoculación como tal del virus en los animales. Hubo un aumento en el número de células CD8 a los 6 días después de la inoculación del virus, en comparación con las aves libres del virus. Se encontró que había una acumulación de células TCD4 en las glándulas de Hayden después de 6 días después de la infección. Como tal, esos fueron los hallazgos principales que se encontraron. Pues ahora vamos a hablar cada uno de estos. Vamos a entrar a lo que viene siendo la introducción. Entonces tenemos que en la introducción tenemos que los metapneumovirus tienen un genoma de ARN monocatenario no segmentado y está clasificado como un miembro de la subfamilia Pneumoviridae de la familia Paramyxoviridae, donde tenemos que la inmunoglobulina A se ha encontrado se encuentra infiltrada en los cornetes nasales de pavos, los cuales pues fueron expuestos al metapneumovirus de tipo C, y estos se presentaron como tal lo que fue la inmunoglobulina a los 7 días
después de la inoculación del virus. Tenemos que los subtipos A y B indujeron anticuerpos humorales locales en lavados traqueales en pavos infectados. Entonces tenemos que estos tuvieron una respuesta humoral por este tipo de subtipos, de estos genotipos, perdón. Entonces tenemos que los pollos responden serológicamente menos bien a la provocación o vacunación contra el metaneumovirus que los pavos. Entonces tenemos que los pollos de engorde tienen una respuesta menos eficaz a la vacunación que a diferencia de los pavos. Entonces por eso lo fundamental. Entonces tenemos el quinto punto donde nos dice que los realizados en pavos proporcionan pruebas circunstanciales de que la inmunidad mediada por células desempeña un papel importante en la resistencia de metaneumovirus aviar. Entonces este hallazgo como tal es realizado en pavos, porque la mayoría de los estudios que se han hecho sobre metaneumovirus ha sido en pavos, y como tal reitero, este sería el primer artículo respecto al tema. Entonces como tal el sexto nos dice que diferentes subtipos de metaneumovirus estimularon la acumulación de subpoblaciones de linfocitos TSD4 en la glándula de Hayden de los pavos infectados. Entonces otro hallazgo, que los cuales pues irán comparando, ¿no? Porque pues estos hallazgos también fueron encontrados en este artículo. Entonces continuamos. Nos dice como tal que en este artículo se compararán se compararon las respuestas sistémicas y locales de anticuerpos en suero, en lavado traqueal y en la bilis respectivamente. Y lo que se observó fue la distribución de las células B en las glándulas de Hayden, las reacciones y la actividad de las células T. Se observaron mediante la infiltración de células T en las glándulas de Hayden y la expresión de ARN mensajero de interferón en las glándulas de Hayden y los cornetes nasales. Como tal, esto es lo que se va a tratar el artículo. Entonces continuamos. Entonces entramos a lo que es el objetivo. El objetivo de esta investigación era comparar las respuestas inmunitarias locales y sistémicas de los pollos de engorde tras la infección experimental con metaneumovirus con el genotipo A y B, los cuales se consideran los más virulentos. Además, se consideraría que sería el primer artículo referente a la respuesta inmune local y sistémica frente al metaneumovirus aviar en pollos de engorde. Entonces continuamos con lo que es los materiales y métodos. Tenemos que los virus se utilizaron lo que fue el subtipo A y el subtipo B de metaneumovirus, las cuales se utilizaron fue cepas italianas, las cuales fueron pasadas varias veces en cultivos de órganos traqueales con el fin de aumentar la virulencia de estas cepas. Se utilizaron lo que fueron animales vivos como tal para hacer los que es la investigación, los cuales pues fueron alojados en lo que fue la clínica de aves de corral de la Universidad de Medicina Veterinaria de Onnever y fueron establecidos de acuerdo con las bases de bienestar animal y bajo estrictas medidas de bioseguridad con el fin de pues de no alterar las respuestas o que no se fueran alteradas las respuestas inmunitarias de las aves. Entonces tenemos que se utilizaron ciertas técnicas para la detección de anticuerpos contra el metaneumovirus aviar. Estas muestras consistieron en muestras de suero de 8 aves, muestras traqueales, lavados y muestras de bilis como tal. Estas fueron sometidas a unas técnicas para la detención de ciertos anticuerpos. Sí. Entonces tenemos la primera, la técnica de Elise, la cual sirvió como tal para la detención de inmunoglobulinas, también para la evaluación de la concentración de interferones. Entonces tenemos que la inmunoglobulina A y la inmunoglobulina M
tuvieron un tipo de ELISA interno. Este ELISA interno como tal constituyó en la recopilación de otras investigaciones para detectar este tipo de inmunoglobulinas, ¿no? Se basaron de esas investigaciones ya hechas. Tenemos que la prueba de RT-PCR cuantitativa nos sirvió para cuantificar como tal los niveles de expresión de ARN mensajero de las citoquinas. También se utilizó lo que fue la tinción de inmunohistoquímica de las poblaciones de células inmunitarias para la detención de lo que fue las células T o los linfocitos TCD4 y linfocitos TCD8. Para allá, entonces tenemos lo que es la prueba de neutralización de virus, la cual pues sirve para lo que es la detención de anticuerpos neutralizantes específicos de lo que viene siendo el metaneumovirus aviar. Entonces continuamos con lo que fue el diseño experimental que utilizó esta investigación. Entonces tenemos que se utilizaron como tal dos experimentos, o se hicieron dos experimentos. Tenemos que el primer experimento utilizó 120 pollos de un día de nacido, las cuales se tomaron constante muestras al azar y se determinaron los títulos de anticuerpos contra el metaneumovirus derivado de la madre, los cuales se concluyó que a los 16 días disminuye la defensa de la madre en este grupo como tal. Entonces, en el momento que disminuye las defensas proporcionadas por la madre, se vieron aleatoriamente en tres grupos, cada uno formado por 40 aves, en las cuales al primer grupo como tal se inoculó por vía ocular con 104 CD50 de metaneumovirus subtipo o genotipo A. Al grupo 2 como tal se suministró 104 CD50 del subtipo o genotipo B de metaneumovirus, y al 3 como tal se le suministró lo que es o se conoce como el grupo testigo, con el cual se utilizó lo que fue el sobrenadante de COT libre de virus. Como tal, tenemos que en cada grupo se analizó lo que fue la inmunoglobulina E y la prueba de anticuerpos neutralizantes del virus, en los cuales se tomaron lo que fue el 3, 6, 11, 14, 17, 20 y 24. Cada día se tomaron muestras en cada grupo sobre la presencia de estos anticuerpos como tal. Tenemos que la inmunoglobulina M, se tomaron muestras en lo que fue los 11, 14, 17 y 20 en todos los grupos, igual que el anterior. Y como tal tenemos que 5 aves de cada grupo fueron seleccionadas al azar en estos días como tal. Tenemos que en el día 3, 6, 11, 14, 17 y 20 y 24, después de la infección como tal o de la inoculación del virus, se extrajo para hacer la necropsia de las aves y posteriormente hacer su análisis, ¿no? Entonces tenemos que se utilizó para extraer lo que son los cornetes nasales de la glándula de Hyder y parte de la tráquea para hacer lo que es lavado de la tráquea y analizarlos. Entonces como tal esto es el diseño experimental. Tenemos que en el segundo grupo se utilizaron 96 pollos de engorde tipo Ross de un día de edad, los cuales estos se hicieron el mismo procedimiento, se hicieron un rastreo constante para detectar los anticuerpos de la madre, y estos se detectaron 2 días antes, que ya disminuía los anticuerpos proporcionados por la madre a los 14 días. Estos 96 pollos de engorde de un día de edad se dividieron en 3 grupos, cada uno de 32, y como tal siguieron los mismos pasos que les mencioné anteriormente. Y como tal pues aquí disminuye lo que son las aves utilizadas, ¿no? Debido a que pues esto es una menor proporción en la que son las aves extraídas. Entonces continuamos con lo que viene siendo los resultados como tal de esta investigación, donde nos dice que en ambos experimentos los títulos mediados de anticuerpo contra el metaneumovirus y utilizando lo que fue anticuerpos neutralizantes
aumentaron significativamente a los 6 días después de la infección en los pollos inoculados con el virus en comparación con las aves libres del virus. Entonces es como tal el primer resultado. Entonces tenemos que los títulos de anticuerpo A de los anticuerpos del metaneumovirus utilizando lo que fueron los anticuerpos neutralizantes del virus. Entonces tenemos que el grupo A fueron en general los más altos que los del grupo inoculados con el subtipo B en la presentación de anticuerpos neutralizantes del virus como tal. Entonces tenemos que la inmunoglobulina G tuvo un nivel alto en pollos libres o en el grupo testigo como tal. Entonces tenemos que la inmunoglobulina A presentó un alto nivel, el cual disminuyó en los días 10 a 11. La inmunoglobulina M, no hubo diferencias, se mantuvo constante durante todo el diseño experimental. Tenemos que los anticuerpos neutralizantes del virus tuvieron un nivel alto después de los 14 días después de la infección en el experimento 1 y a los 10 días después de la inoculación del virus en el grupo 2, y la cual disminuye gradualmente estos tipos de anticuerpos. Vemos que los anticuerpos neutralizantes del virus y ELISA por la muestra de ELISA tuvieron su pico en lo que fue los 10 y 14 días después de la inoculación. Entonces tenemos lo que son los resultados. Tenemos la acumulación de linfocitos TS4 y linfocitos CD8 en las glándulas de Haiderinas. Entonces tenemos que las células TS4 tuvo un aumento significativo hasta 4 veces en lo que fue los grupos 1 y 2 en los días 6 después de la infección. Tenemos también un aumento, los cuales presentaron los mismos días en lo que fue la glándula de Heiderin, la cual tuvo un aumento significativo. Tenemos las concentraciones de interferón en las muestras, las cuales tuvieron que nos dieron resultados en los cuales el metaneumovirus aviar hicieron que se liberaran mayores niveles de interferones después de la infección en lo que fue en los pollos de engorde. Entonces tenemos que la detención de los niveles de expresión de ARN mensajeros del interferón mediante la prueba QRT-PCR revelaron un aumento significativo para el metaneumovirus aviar y un descenso significativo para lo que fue los interferones, ¿no? Esto fue lo que reveló esta prueba. Entonces continuamos con que fue la discusión. Entonces tenemos que, como ya se había mencionado, estos fueron los primeros datos sobre reacciones inmunológicas tras la infección por metaneumovirus en pollos de engorde. Tenemos que el metaneumovirus subtipo A indujo una enfermedad clínica más grave que el subtipo A. Esto se responde o se concluye como tal que fue causante esto se produjo debido a que las respuestas inmunitarias como tal indican las variaciones en las respuestas de citoquinas, o sea como tal se hubo una diferencia por las respuestas, la gravedad como tal se indujo por las respuestas a las citoquinas como tal. Entonces tenemos que el pico de la enfermedad a los 6 días después de la infección se detectaron como tal anticuerpos locales y sistemáticos del metaneumovirus, y en especial lo que fue los anticuerpos neutralizantes del metaneumovirus, y estos hallazgos pues se encontraron principalmente en lo que fue el subtipo A, y se encontraron en el último punto de tiempo de tensión del genoma del virus, o sea que se detectó este tipo de anticuerpo en el último pico, o cuando ya se estaba eliminando como tal la infección. Entonces como tal se llega a una conclusión en esta parte, que los anticuerpos como neutralizantes del virus del metaneumovirus desempeñan un papel importante en lo que viene siendo la eliminación de este tipo de virus.
teniendo en cuenta que fue el último en presentarse en lo que fue la eliminación o cuando ya el ave se estaba recuperando, ¿no? Entonces tenemos que en el cuarto tenemos que los anticuerpos del metaneumovirus o los anticuerpos neutralizantes desempeñan un papel importante en la eliminación del virus y consecutivamente en la recuperación de la enfermedad, como ya se había mencionado anteriormente. Tenemos que la inmunidad humoral eh, eh, representada por lo que viene siendo las inmunoglobulinas disminuyeron en un periodo corto, o sea, la respuesta de la inmunidad humoral no fue tan larga, ¿no? Fue algo corta. Yo como podían eh, entender anteriormente, pues algunas inmunoglobulinas duraron un corto periodo y disminuyeron, ¿no? Tuvieron un nivel alto, pero disminuyeron en un corto periodo después de la inoculación del virus. Entonces, según hallazgos los cuales o investigaciones posteriores en pavos, sugieren que como tal esta disminución no contribuye de forma significativa a la protección, debido a que en esto ellos hallaron como tal que en los pavos se encontraban altos niveles de anticuerpos circulantes y locales en la tráquea, pero seguía presentándose la infección. Entonces como tal concluyeron que no se presentó, la inmunidad moral no representaba un o no tenía como tal una contribución en lo que viene siendo la disminución de esta infección, y como tal los autores llegaron a esta conclusión porque duraron un periodo muy corto, ¿no? Y pues no presentaron lo mismo que un alivio. Entonces tenemos lo que fue el punto 6, en el cual nos dice que los CD4 y los CD8 alcanzó su punto máximo también a lo que fue los 6 días, en el momento de mayor gravedad de la enfermedad. Y tenemos que la detención del aumento significativo de anticuerpos en la de tráqueas. Estos se encontraron lo que fue los linfocitos CD4 y CD8 en los niveles más críticos de la enfermedad, donde hubo una acumulación de células de CD8 en la glándula haiderina mencionada anteriormente, ¿no? Entonces tenemos que como tal se sabe que las células TC8 contribuyen de forma importante a la eliminación del virus en la infección por el virus respiratorio, utilizando funciones efectoras dependientes del contacto, así como el interferón lambda y el factor de necrosis tumoral, las cuales son importantes en lo que viene siendo la eliminación del virus en enfermedades respiratorias halladas en otras investigaciones como tal, ¿no? Entonces tenemos que las células T activas y posiblemente también las células natural killer en las glándulas de Haider pueden contribuir a la eliminación del viral más rápida y la recuperación de los pollos de encuentro tras la infección con las mismas cepas de virus en comparación con los pavos. Entonces tenemos que esta diferenciación en la actividad no específica de las células T puede contribuir a la diferenciación entre la patogénesis del metaneumovirus entre los pollos de engorde y los pavos. Entonces ya lo que viene terminando encontramos que la importancia en el ámbito nacional y en lo que viene siendo el contexto de la información o el conocimiento que nos aporta este artículo. Entonces tenemos que como tal la avicultura en Colombia nos aporta el 22% del PIB pecuario y nos aporta el 2,07 del PIB nacional, donde los problemas respiratorios son un problema grande que afronta la avicultura colombiana y donde pone en riesgo como tal su rápido contagio, ¿no? Tenemos en cuenta que las aves en la mayoría de producciones o en las grandes producciones están en un lugar restringido y donde hace muy fácil la diseminación de este tipo de virus, ¿no? Entonces podemos tener un grupo epidemiológico muy grande, ¿no? Entonces tenemos que esto pone en riesgo como tal a 1 millón
a 1.1 millones de toneladas de carne, las cuales son las que produce el sector avícola de pollos de engorde, generando lo que son o poniendo en riesgo lo que son 500.000 empleos rurales. Entonces, teniendo esta dimensión de este problema, entonces es necesario la inclusión de estas investigaciones para disminuir los riesgos que puede generar este tipo de metanomovirus en problemas tan comunes, ya sea en pequeñas escalas, y se puede presentar también en los que son grandes escalas si no se tiene pues un control adecuado. Entonces, poniendo en riesgo estos 500.000 empleos rurales de los cuales depende, puede ser totalmente o una parte de la subsistencia de la familia. Entonces, esto sería como tal importancia, ¿no? Tener en cuenta eso. Y también ahorita entramos en la importancia que tiene este artículo en tanto que viene viendo el conocimiento. Entonces tenemos que las reacciones inmunitarias locales mediadas por células, así como la activación sistémica de las células T, pues ya sabemos que pueden diferir entre los pollos y los pavos. Entonces tenemos que la activación de las células T hace una diferencia de la respuesta inmune de lo que viene siendo los pavos. Entonces puede explicar, o sea, la activación de células T puede explicar la eliminación más rápida del virus y la recuperación de los pollos de engorde en comparación de los pavos. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Entonces, que en esfuerzos futuros, ya sea por medio de nosotros como que nos estamos formando como médicos veterinarios, o, o para investigaciones, ojalá pues que se hagan más recientes, puedan desarrollar vacunas más eficientes contra el metanomovirus para pollos, ¿no? Teniendo en cuenta que las células TCD8 citotóxicas locales pueden proporcionar una protección más duradera y eficaz que las vacunas, debido a que, como se mencionó anteriormente, los pollos de engorde a las vacunas actuales no responden muy bien, entonces pueden ser afectados por este tipo de metanomovirus. Entonces, como tal, esa sería la importancia. Espero les haya quedado claro. Como tal, la traducción del artículo va a quedar en lo que viene siendo los comentarios, y lo que viene siendo el artículo original también en link. Muchísimas gracias.